¿Quién sigue en la lista de Estados Unidos después de Venezuela? ¿Sigue México o sigue la isla de Cuba? Donald Trump ya lanzó dos amenazas directas, contundentes contra estos dos países latinoamericanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debería estar mucho más preocupada por México, por la patria, que por Morena y por sus acuerdos con el crimen organizado. Vamos a poner un poco de contexto, vamos a hablar al respecto. Donald Trump, durante su primer periodo de gobierno, fue un presidente que se concentró principalmente en los asuntos domésticos de su país. Siempre que hacía alguna declaración hacia el exterior, era para reflejar resultados en su política interior. Esa fue la constante durante el primer periodo de Donald Trump. México, durante ese primer periodo, se convirtió en un enorme muro fronterizo. De hecho, Donald Trump se burló en repetidas ocasiones de cómo dobló al gobierno mexicano para que se convirtiera en un enorme muro fronterizo para detener el cruce de los inmigrantes que venían de Sudamérica, pero sobre todo del Caribe, de Haití, ¿no? Y de Venezuela. México hizo este trabajo por los Estados Unidos, pues quitándole chamba o liberándole chamba al presidente norteamericano. Su principal enfoque se encontraba al interior de su país. Eso era lo que verdaderamente le preocupaba. Es una persona, Donald Trump, muy pragmático, no tiene filtros en la medida de lo posible. No le preocupa la corrección política, no es que le importe mucho que sus declaraciones o sus acciones atraviesen los derechos humanos de personas que se encuentran incluso dentro de su mismo país. Ya hacia el exterior y en otras naciones, vaya, mejor ni hablamos. Ese es Donald Trump, ese es el enemigo que México tiene enfrente y que depende mucho de la postura que adopte nuestro país, el cómo nos considere Donald Trump, si como un enemigo o un aliado, o como un mal necesario. Las comparaciones son sumamente odiosas entre objetos, entre circunstancias, pero más aún entre seres humanos, porque somos completamente distintos y estamos llenos de matices, pero para entender un poco la naturaleza de Donald Trump, habría que decir que que guarda mucho parecido en su estilo de hacer política con López Obrador. Siempre que dice algo que lleva a los extremos, después de escucharlo te quedas con la duda. ¿Realmente lo dijo un jefe de Estado? ¿En verdad lo dijo el jefe de un gobierno? Y por sorprendente que parezca, sí, son personas sumamente rudas en el quehacer político. Donald Trump lo es con el exterior de su país y también con sus connacionales. López Obrador lo era mayormente con los mexicanos, ¿no? Hacia afuera era un poco más dócil. Donald Trump comenzó amenazando a Venezuela con un ataque que para todos resultaba pues increíble, ¿no? O para muchos, por lo menos, muchos creíamos, yo incluido, que era muy poco probable que incursionara en territorio venezolano. Pero se metió sin que efectivamente Venezuela representara una amenaza, por lo menos de las que dibujaba Estados Unidos en épocas anteriores. No justificaron la intervención en absoluto. Sí dijeron que Nicolás Maduro tenía que ver con carteles, con narcotráfico, pero al final de cuentas no tuvo ningún reparo en decir que fueron por el petróleo, que fueron por sus intereses geopolíticos, porque Venezuela, para la mala fortuna de Nicolás Maduro, y no sé si para la buena fortuna de los venezolanos, es muy temprano porque está gobernando con el mismo equipo político de Nicolás Maduro,
se encuentra dentro de un área que Estados Unidos considera de su propiedad o que de manera natural debería ejercer algún tipo de hegemonía sobre el continente americano. Y Nicolás Maduro era un promotor anti-yanqui, un promotor anti-estadounidense desde dentro de este continente, un enemigo que Estados Unidos siempre consideró dentro de su propia casa. Entonces, esto le complicó las circunstancias a Nicolás Maduro y llegó el momento en que se volvió insostenible, o que por lo menos Donald Trump lo consideró insostenible, ¿no? Metiéndolos en su lógica, eliminemos los aspectos, ¿no? ¿Qué sigue después de la intervención en Venezuela? Por lo pronto, ya está asediando a dos naciones, México, a nosotros, y a Cuba. A Cuba lo amenaza con buques militares para un ataque anfibio. No les dijo gran cosa, pero ya está posicionado al norte de la isla del Caribe. Y a México le lanzó una advertencia, una amenaza sumamente directa y temeraria. A México ya nos advirtió, ya le dijo al gobierno mexicano que va a haber un ataque terrestre. No contra el gobierno, sería muy complicado y no existen razones contundentes para que lo haga contra el gobierno, pero sí contra las organizaciones criminales que todo parece indicar que el gobierno protege. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, Díaz-Canel ya le bajó a su discurso y yo creo que se va a abrir a las propuestas de Estados Unidos. No es coincidencia que recientemente Díaz-Canel haya dado un discurso en el que reconoce que el gobierno cubano le ha quedado a deber mucho a su ciudadanía, a los cubanos, porque pues resulta hasta gracioso que sea después de 65 años de dictadura, cuando mágicamente Díaz-Canel se dé cuenta que efectivamente su modelo económico no funcionó, no dio los resultados que esperaban y que la mayoría de los cubanos viven la miseria mientras la clase gobernante vive rodeada de lujos y de opulencia. Esto no es coincidencia y ahí está una respuesta de parte de Díaz-Canel de apertura hacia Estados Unidos. Que no sorprenda que en las próximas fechas, en próximos días, logren establecer acuerdos comerciales. A cambio de derrocar la dictadura, no lo creo, el ejemplo ya está en Venezuela. Únicamente quitaron a Maduro, pero el sistema de gobierno sigue siendo exactamente el mismo. Ya tuvo que otorgar la dictadura venezolana algunas libertades, está liberando algunos presos políticos, pero en general son ellos los que continúan ejerciendo el poder en Venezuela. ¿Qué espera Estados Unidos de Cuba? Pues espera seguridad, garantías de que la isla no va a ser utilizada por sus adversarios políticos, pero sus verdaderos adversarios políticos, Rusia, China. En medio de estas crisis y de las luchas que tiene Estados Unidos con el resto de las potencias del mundo, que no va a tener en el patio trasero, como considera Estados Unidos, no coincido con esta definición, pero que no va a tener en el patio trasero a un enemigo que le pueda permitir a sus adversarios utilizar como plataforma la isla cubana. La presidenta Sheinbaum, por otra parte, Claudia Sheinbaum, ya se comportó de una forma mucho más prudente. Ya había habido un llamado por una parte. Ya Donald Trump había dicho que México no está gobernado por Claudia Sheinbaum, sino por los carteles de la droga. Declaraciones muy, muy fuertes, y en esa primera ocasión Claudia Sheinbaum adoptó un tono beligerante, un tono muy contestatario. Recientemente ya lanzó una advertencia más certera, ya dijo que va a haber un ataque en territorio, y ahora sí la presidenta adoptó una postura pues más congruente,
¿no? Dijo que iban a buscar estrechar las relaciones y eso es lo que se tiene que hacer. Debe tener mucho cuidado, porque en un pequeño descuido se puede romper una línea que afortunadamente los Estados Unidos no han cruzado y que se ha sostenido en ese sentido. Si la presidenta Sheinbaum no colabora, no logra un acuerdo positivo para nuestro país, Estados Unidos va a cruzar con sus fuerzas a territorio mexicano y muchos dicen que no es tan fácil, que no hay las condiciones, que va a tener muchas implicaciones negativas. Lo mismo decían de Venezuela y vean dónde está Nicolás Maduro. Se va a meter a nuestro país si Claudia Sheinbaum no actúa de manera quirúrgica, si no se conduce con suma precaución. Y está entre la espada y la pared, ¿eh? Opta por defender la soberanía nacional o por defender a los aliados de la autodenominada Cuarta Transformación, que no es más que un nido de delincuentes, que es una agrupación sumamente vinculada y en ocasiones fusionada con el crimen organizado. Si los estadounidenses cruzan la frontera con México con una intervención militar, aunque sea para combatir a un cártel mexicano, van a romper una línea. Y cada vez que consideren pertinente, se van a estar metiendo y ese va a ser el más doloroso legado que nos pueda heredar la autodenominada Cuarta Transformación. Encima de haber dejado el país sumido en la violencia, o de contribuir al incremento de la violencia, imagínense ese bonito legado heredado por la autodenominada Cuarta Transformación. Imagínense que de pronto se sientan con el derecho de entrar y que una vez rota esa línea se sientan con el derecho de volver a entrar las veces que consideren que sea necesario, que argumenten sentirse en peligro. Esto está cimbrando al partido oficial, a Morena, en sus más íntimas estructuras. Saben que no solo están ligados, sino que en muchos casos, ya lo dije hace un instante, están fusionados y no se puede saber exactamente dónde empieza o dónde termina el instituto político, Morena, y dónde comienza el crimen organizado. ¿Qué va a hacer la presidenta de los Estados Unidos mexicanos? ¿Responder a los intereses de la patria o responder a los intereses de Andrés Manuel López Obrador y todo su entramado criminal? ¿Usted qué opina? Mi nombre es César Vázquez Villegas y si este análisis, esta reflexión, esta opinión te ha resultado cuando menos interesante, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like a este contenido, a que lo compartas en todas tus redes sociales, pero sobre todo quiero invitarte a vernos en el siguiente video. Hasta la próxima.